Estoy seguro que alguna vez te pasó que tuviste alguna preocupación excesiva y de repente sientes como las palpitaciones de tu corazón empiezan a acelerarse, esa sensación baja hasta tu estómago, tus manos, tus pies se ponen frías, empiezas a tener una sudoración excesiva y de repente tienes una explosión de pensamientos en tu cabeza. Esos pensamientos, mientras más tratas de combatirlos, se hacen cada vez más obsesivos, se hacen cada vez más terroríficos, se hacen cada vez más catastróficos. Bueno, probablemente, o lo más seguro es que estés padeciendo de ansiedad, pero tranquilo, yo sé de primera mano y en carne propia lo que se siente vivir la ansiedad. Durante estos últimos 7 años de mi vida he tenido ciertos lapsos y ciertos eh, tiempos en los que he padecido crisis de pánico, crisis de ansiedad. Comprendo lo mal que te debes estar sintiendo, los escenarios que crea la mente y lo paralizante que pueden llegar a ser los pensamientos a tal punto de interferir con las actividades que realizamos en nuestro diario vivir. Por eso hoy quiero compartir contigo 3 consejos prácticos y sobre todo consejos bíblicos que a mí me ayudaron en su momento cuando estaba padeciendo crisis de pánico. Yo soy Iván Reyes, bienvenido y espero que estos consejos te sean de mucha bendición. Muy bien, empecemos. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que Dios ha instalado en la mente de todos los seres humanos. Este mecanismo de defensa solamente se activa cuando el ser humano está ante un peligro inminente. Estos peligros muchas veces son reales, eh, muchas veces también son peligros irreales y responden a situaciones de estrés, llámese esta pérdida del matrimonio, pérdida del trabajo, bancarrota, fracaso en los negocios. Muchos de estos peligros también son peligros, como te dije, peligros irreales que corresponden a situaciones imaginarias que en el plano de la realidad aún no han sucedido o no van a suceder en la mayoría de los casos. Y este mecanismo de defensa que debería de activarse en nuestras mentes solamente en caso de emergencia, es como un botón al que lo presionamos muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés y cuando este botón es presionado muchas veces en nuestras mentes llega un punto en el que se rompe. Los pensamientos se salen de control y empezamos a tener síntomas físicos reales que responden a esta situación, desencadenando un miedo intenso, una preocupación excesiva en nuestras mentes, a tal punto de que ya ni siquiera podemos tener el control de nuestros propios pensamientos y empezamos a actuar de manera errática. Y es aquí donde entra la fe, porque cuando la ansiedad está activa en tu mente es muy fácil sentir cómo todos los miedos te invaden. Y quiero que pienses en esto. El miedo es como una fe negativa y es tan fácil que cuando estos pensamientos llegan a tu mente, creerte la historia que te armaste tú mismo o que te armó tus pensamientos o tu propia mente. Es tan fácil creernos esa historia, es tan fácil creernos ese cuento cuando estamos con ansiedad. Entonces, es como una fe negativa y yo sé y tú sabes que cuando la ansiedad está en nuestras vidas nos creemos tan bien las historias que nuestra propia mente se arma que empezamos a vivirla físicamente, aunque es imaginario el miedo, aunque es provocado por situaciones irreales, empezamos a padecer síntomas físicos como si estuviéramos viviendo esa situación en ese momento. Entonces, quiero que pienses en el miedo como una fe negativa. Y la única manera de contrarrestar ese miedo y esa fe negativa es con la fe verdadera, la palabra de Dios. Entonces, seas o no seas cristiano, creo firmemente que los consejos que te voy a dar en este momento te van a servir para contrarrestar esa fe negativa o ese miedo intenso que de pronto estás sintiendo en estos momentos. Y yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero puedo decirte en base a la experiencia y te aseguro que lo que te voy a aconsejar en este momento te va a servir para combatir la ansiedad. Probablemente no la vayas a superar en un día o 2 días porque es una disciplina constante la que tienes que seguir, porque yo te lo digo, como te dije antes, porque lo he vivido en carne propia y sé que estos consejos, si me funcionaron a mí, te van a funcionar a ti también. Consejo número 1, reconoce y admite tu ansiedad. Es muy común ver en la Biblia hombres de Dios que en determinadas situaciones reales en sus vidas padecieron de ansiedad. Ejemplo de esto está David, está Elías, está el propio Pablo, pero fueron personas que depositaron su confianza en Dios. Y más allá de ocultar lo que sentían y más allá de guardarse lo que estaban viviendo, ellos decidieron
confesar las situaciones y hablar de las situaciones de las que estaban padeciendo con Dios. Entonces, quizás de pronto tú estás en una posición de liderazgo, quizás tú te encuentres en una posición en la que tú tienes que figurar como el fuerte, quizás estás en una situación en la que no puedes dar el brazo a torcer, de pronto eres cabeza de hogar, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, la realidad es que cuando la ansiedad llega a tu vida, eh, cambia muchas cosas y muchas veces nos sentimos presionados porque tenemos esa responsabilidad. Tenemos que dar la cara, tenemos que mostrar el mejor rostro siempre ante nuestros trabajos, ante nuestras posiciones de liderazgo. Y muchas veces no nos permitimos ser esas personas que pueden flaquear, esas personas que también somos seres humanos. Primera de Pedro 5:7 dice, echad vuestra carga sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Y fíjate bien cómo dice el verbo, echad. Esto quiere decir que primero tenemos que reconocer que llevamos una carga en nuestras vidas para luego depositarla en Dios. El problema es que muchas veces no queremos soltar esa carga por temor al que dirán. Muchas veces tenemos temor a reconocer delante de las demás personas, de nuestros líderes, de nuestros padres, de nuestros amigos, que estamos padeciendo un problema de ansiedad, porque seguramente lo primero que van a decir es que estamos locos o perdimos la cabeza. Pero no hay nada más alejado de la realidad que poder reconocer primero delante de Dios y delante de nuestra familia o de nuestros allegados el problema que estamos padeciendo. Uno de los grandes errores que cometemos en nuestras vidas al tratar de evitar reconocer la ansiedad es minimizarla. Y yo sé que desde nuestras posiciones de liderazgo, de nuestras posiciones de cabeza de hogar o de nuestras posiciones de jefes en el trabajo, muchas veces tenemos que cuidar a los demás. Pero ¿te has preguntado si estás cuidando de ti mismo, de tu salud mental, de el estrés con el que llevas cargando hace tiempo? Probablemente te estás llevando la carga tú solo. ¿Te has detenido un poco a pensar en ti? Porque si no estás bien, no puedes cuidar tampoco de los demás. No puedes cuidar de tu familia, no puedes cuidar de las personas que lideras, no puedes cuidar de las personas que diriges en tu trabajo. Y cuando llega la ansiedad, ten por seguro que tampoco vas a poder cuidar de ti mismo. Otro de los errores que cometemos como cristianos cuando llega la ansiedad es sobre espiritualizarla. Tendemos a soltar frases como, es que si tuviera más fe, no estaría pasando esto, o de pronto estoy poseído, o, en efecto, no quiero ir al médico, lo que quiero es que Dios me sane, ¿verdad? Y aunque todo eso suena bien como cristianos que somos, muchas veces estamos alejados de la realidad, porque si bien puede tener factores espirituales, no todos los procesos de ansiedad que se viven con una persona corresponden a causas espirituales. Existen sí procesos que se viven espirituales, pero existen causas que corresponden también a estrés, que corresponden a muchas preocupaciones que padece el ser humano en la vida. Y te puedo decir de primera mano que yo era uno de estas personas que cuando llegó la ansiedad, sobre espiritualicé la ansiedad de forma que no quería buscar ayuda médica. Oye, Dios también ha puesto la medicina para el beneficio del ser humano. La mente reside en las neuronas, en el cerebro del ser humano. Quiero que pienses cuando tú te enfermas de un riñón, buscas al especialista del riñón. Cuando te enfermas del corazón, buscas al especialista del corazón. Y así con los múltiples órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando enferma la mente, es necesario buscar al especialista que maneja las neuronas y que maneja la parte del cerebro. Muchas veces el error que cometemos muchos cristianos, y no solamente con este aspecto mental, sino con el aspecto y la salud de muchas otras áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es sobre espiritualizar las cosas. Y yo fui uno de esos que padeció en carne propia un largo proceso hasta que no quise buscar al doctor y entendí que en realidad Dios ha puesto la medicina para el beneficio del ser humano. Y el tercer error que cometemos para tratar de evitar reconocer la ansiedad de nuestras vidas es llenar nuestro día de actividades para no sentirla, en teoría. Y yo también pasé por ese proceso cuando estaba con los crisis de pánico muy fuertes en mí. Trataba de hacer muchas cosas, trataba de limpiar la casa, trataba de hacer más trabajo, trataba de hacer muchas cosas, pero créeme que llegaba el final del día y cuando estaba en mi cama, los pensamientos llegaban otra vez a mi mente y es cuando se presentaba el insomnio, que es otro de los síntomas que se padece en la ansiedad.
Quizás en el día llenaba la agenda, llenaba el cronograma con actividades para no tener que sobrepensar, para no tener que darle cabida a los pensamientos. Pero créeme que cuando llegaba la noche, en el silencio de mi cuarto, era una de las experiencias más difíciles tratar de reconciliar el sueño, tratar de dormir y tratar de buscar la paz que las horas de sueño requieren. Así que no es una solución llenar tu horario con múltiples actividades para no sentir la ansiedad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que lleguemos a Él con todo resuelto. Dios quiere que lleguemos tal y como estamos. Dios quiere que lleguemos así como estamos, rotos, imperfectos. Dios quiere que lleguemos a Él tal y como estamos en ese momento. Con cosas que dan vergüenza, sí. ¿Por qué no? Porque como seres humanos y como cristianos también guardamos cosas que dan vergüenza y que muchas veces no admitimos delante de las personas, pero ¿sabes delante de quién deberíamos admitirlas? Delante de Dios, porque de Él no se escapa nada de lo que nosotros hacemos en esta tierra. Dios quiere que lleguemos tal y como estemos. Salmo 62:8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Y aquí les quiero compartir una anécdota. Cuando yo estaba pasando el primer proceso de ansiedad por el que atravesé, llegó un punto en el que creo que este fue el punto de inflexión. Una noche empezó a llover muy fuerte y mi mente estaba completamente turbada por muchos pensamientos que no paraban, mi mente iba a 1000 por hora, tenía esas sensaciones físicas que causa la ansiedad en el cuerpo y salí a caminar esa noche en plena lluvia. Me acuerdo que caminé sin rumbo durante algunos kilómetros y luego regresé de la misma forma hasta mi casa. Y una de las cosas que yo tenía en mi cuarto era un altar. Lo que en ese momento me di cuenta es que a ese altar que yo tenía en mi cuarto no había ido en muchísimo tiempo. Y justo en esa noche entré a mi cuarto y lo vi en una esquina. Y me arrodillé delante de ese altar y mientras mi mente iba a 1000 por hora, lo único que me hice fue arrodillarme y decirle al Señor: Señor, mi mente ahora no se encuentra presente en este lugar, pero lo único que te pido es que tengas misericordia de mí. No sé lo que me está pasando, no sé lo que estoy padeciendo. eh, Mientras más trato de entenderlo, más me enredo y más me hundo en el fango. Así que ayúdame, ayúdame porque yo no puedo con mi fuerza. A partir de ahí empezó un proceso que fui camino a la sanidad, pero fue a partir de ahí. Quizás tú estás así cargado con todas las actividades, quizás tú estás cargado con todos esos pensamientos, con todas esas ideas, con todos esos escenarios que te crea tu mente, pero Dios lo único que necesita es que vayas a Él y eches esa carga sobre Él. El segundo consejo es: renueva tu mente con la verdad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La ansiedad vive principalmente en los pensamientos, no en las circunstancias, sino en cómo nosotros la interpretamos. Por eso la transformación tiene que ocurrir en nuestra mente. Y entonces, bueno, ¿cómo se renueva la mente en la práctica? Mientras que el mundo te dice practica yoga, practica mindfulness, practica meditación guiada, ve al hipnotista para que te pueda ayudar con unas regresiones y puedas liberarte de la ansiedad. Créeme que lo único que necesitas es renovar tu mente con la palabra de Dios. Y una de estas cosas es meditar en la palabra de Dios. No solamente leerla, sino masticarla, detenerte a preguntar qué dice el versículo o qué dice el escritor sagrado acerca de una situación en concreto, acerca de tu situación específica. Y aquí viene la parte práctica del consejo, porque yo sé que cuando estamos con ansiedad, bueno, al menos en mi caso, me pasó que estaba tan bombardeado de pensamientos en ese momento que se me dificultaba e incluso llegué a perder la capacidad de leer. No podía concentrarme, perdí la capacidad de concentración. Y un consejo práctico que yo pude realizar en ese momento era escribir versos bíblicos letra por letra, palabra por palabra. Cuando me sentía muy bombardeado de pensamientos, bueno, una de las cosas que me decían mis padres es que lea la Biblia, pero yo estaba tan bombardeado de pensamientos que se me dificultaba poner atención y poder meditar en la palabra.
Entonces, ¿qué es lo que me recomendó un amigo? Me dijo: "Entonces, si no puedes leerla, entonces escríbela". Y fue como precisamente lo hice. Empecé a leer, empecé a escribir palabra por palabra los versos bíblicos. Y uno de los que me recomendaron primeramente transcribir fueron los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos literalmente empiezan con llanto y terminan en alegría. Y esa tarea me la tomaba todos los días. En las mañanas escribía un verso y tomaba la pluma, tomaba el papel, tomaba el bolígrafo y empezaba a escribir palabra por palabra, literalmente palabra por palabra. Y luego de que había escrito una frase o que había escrito el verso completo, me detenía a leer solo ese verso, me ponía a analizar solo ese verso. Obviamente le pedía ayuda a Dios para poder entender qué es lo que estaba leyendo. Y de ese verso o de esa frase bíblica sacaba un pensamiento o una idea central y me quedaba con esa idea central o ese pensamiento durante todo el día. Y aquí viene la segunda parte del consejo bíblico. Identifica el pensamiento y confróntalo con una verdad bíblica. Por ejemplo, si en mi mente está el constante pensamiento de que todo me va a salir mal, lo confronto con una verdad bíblica que previamente escribí y analicé. Por ejemplo, si el pensamiento es que todo me va a salir mal, lo confronto con Romanos 8:28, que la idea central básicamente sería que todo va a estar bien porque Dios está a cargo y está en control. Otro de los ejemplos puede ser que estás padeciendo el insomnio causado por la ansiedad y cuando llega la noche probablemente estés pensando en que no vas a poder dormir y no vas a poder conciliar el sueño. Pues este pensamiento lo confrontaría con Salmos 4:8, que dice: "En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado". Pero si no puedo analizar ese verso, me quedo con la idea central que sería que Dios va a guardar mi sueño en calma y en tranquilidad. Y el tercer consejo práctico es repítelo, por favor, repítelo. Si tu mente está siendo bombardeada por pensamientos constantes y estás sintiendo síntomas físicos de la ansiedad, por favor, repite el verso. Puede ser que en el momento no sientas ningún cambio, pero créeme que la mente se va acostumbrando cuando repites las cosas en voz alta. ¿Por qué? Porque le estás hablando a tu subconsciente y a tu inconsciente verdades que tu mente no está aceptando en ese momento. Y tú es como si le estuvieras dando la contra a los pensamientos mientras tú los hablas con voz alta. De hecho, uno de los mayores coach motivacionales sobre emprendimiento y desarrollo personal llamado Brian Tracy envía a las personas a repetir frases motivacionales en voz alta para trabajar su subconsciente y de acuerdo a esto ellos vayan moldeando su manera de desarrollarse o desarrollar sus actividades en el día. Pero esto es simplemente pensamiento positivo. Lo que yo te digo que hagas es verdades bíblicas, confieses verdades bíblicas, porque mientras el pensamiento positivo te dice todo va a estar bien, aunque no lo sepas, la verdad bíblica te dice, aunque las cosas no estén bien, Dios va a estar contigo y esa es una verdad que necesitas y que es suficiente para cuando estás padeciendo ansiedad. Y créeme que un versículo memorizado es imprescindible a las 3 de la mañana cuando la ansiedad ataca. Y finalmente, el tercer y último consejo es que entregues a Dios tu ansiedad con oraciones de gratitud. Romanos 8:28 dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto conforme a los que a su propósito son llamados. Es decir, que detrás de cada prueba, que detrás de cada ansiedad, que detrás de cada pensamiento, hay y existe un propósito por el que Dios permitió que tú estés viviendo esa situación en específico. Y este fue uno de los procesos que, aunque parezca el último, no es el menos importante. Entendí que si viví en algún momento este proceso de ansiedad es porque Dios tenía un propósito conmigo. Yo nunca imaginé de pronto estar en este momento compartiéndote lo que ahora te estoy diciendo, pero si Dios lo permitió en algún momento que pasara, así sea que este mensaje le ayude o le llegue a una sola persona, créeme que tuvo un propósito. Y espero que pueda llegar tu historia o lo que tú estás viviendo en algún momento también créeme que va a tener un propósito y que va a ser alcanzar a muchas personas a través de lo que tú estás viviendo.
Entonces, venir a Dios con acción de gracias es decirle literalmente, yo sé que tú estás trabajando, aunque aún no vea lo que estás haciendo o lo que vas a hacer en mí. Y así es, hemos llegado casi al final de este video y solo te quiero decir en este momento que si tú estás padeciendo por ataques de ansiedad, crisis de pánico, estás teniendo pensamientos obsesivos, por favor, te ruego en el amor del Señor que no abandones. Por favor, no abandones. Hay esperanza y si yo puedo superarlo, tú también lo puedes hacer porque en Cristo Jesús hay libertad. Hay libertad de pensamiento, hay libertad espiritual, hay libertad. Por favor, no abandones. Y quiero dejarte con uno de los versos que a mí en su momento me ayudó y me dio mucha fuerza y valor, me infundió valor espiritual para poder enfrentar la ansiedad. Y está en 1 de Timoteo del 7 al 9 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Así que te insto a que puedas infundirte de ese valor que Dios te ha dado y puedas, con estos consejos que te he compartido en esta noche, puedas eh, darle batalla a la ansiedad. Créeme que es un camino difícil, sí lo es, pero hay salida. Créeme que hay salida. Quería decirte también que si este contenido te ha sido de bendición, te ha sido de ayuda, le des un me gusta y te suscribas para poder seguir trayendo contenido de valor que te pueda ayudar. La verdad es que pensé en crear este canal para hablar cosas relacionadas a la motivación, a la espiritualidad, cosas relacionadas con la palabra de Dios y compartir el mensaje de fe y esperanza que necesitas para tu vida, ¿no? Yo te saludo, mi nombre es Iván Reyes y nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga mucho.